¿Es en la persona la dimensión inmanente o trascendente? Matteo Manqueliunas respondió a esta pregunta de una manera excepcional en un artículo titulado Inmanencia y trascendencia en la persona humana. Lo primero que debemos ver es que el significado esencial de los conceptos es el siguiente, donde este autor nos dice que debemos entender por lo inmanente lo interior, o lo que dice relación a lo interior, mientras que lo trascendente, en cambio, sería lo exterior, lo otro, lo que dice relación a lo exterior. En cuanto a la inmanencia en la persona humana, basta decir que la persona humana está dotada de una esencial inmanencia que se desprende del análisis psicológico y existencial de la misma existencia humana. Por un lado, tenemos a la persona en cuanto a inmanencia consciente, es decir, seres carentes de conciencia son inmanentes, pero no lo conocen, no se afirman como tales. Los seres dotados de conciencia puramente sensitiva poseen una mayor interioridad, pero su afirmación es tan débil que están determinados por el mundo exterior y son incapaces de una verdadera concentración. La vida de ellos está determinada por el ambiente circundante. El ser humano es el único ser que tiene este privilegio de poder aislarse por completo del mundo exterior y reconocer y afirmarse a sí mismo como distinto de los demás. El ser humano permanece en sí mismo, es inmanente. Esta inmanencia es precisamente la base de la personalidad. La persona humana, por otro lado, es una inmanencia libre. Libertad no es solo toma de posesión o de conciencia del yo, sino toma de posesión de su ser y de su destino. La libertad entonces es lo más interior, lo más inmanente de la persona humana. Es una especie de autonomía. La persona desde su interior, y ella sola, asume la responsabilidad de su ser y de su destino, y puede decidir de él definitivamente. El ser humano, por su libertad, se hace responsable de todas las consecuencias de su obra. Estas son las dos características fundamentales de la inmanencia humana. De ellas brotan entonces las consecuencias o las características secundarias, a saber, por un lado, que la persona humana posee la subjetividad de sí misma. Esta subjetividad es el círculo de mi interioridad y en el cual yo soy el único dueño. Y por el otro lado, la subjetividad de lo otro. Por la subjetividad personal nace en la persona humana otro tipo de subjetividad, que es la referencia de lo otro al yo. La persona humana pretende en ese sentido, de esta manera, envolver lo otro en su propia subjetividad relacionándola con ella. Así que tanto el yo como la conciencia son esencialmente individuales e incomunicables porque la personalidad y la inmanencia son inseparables. En cuanto a la trascendencia en la persona humana, si el ser humano es esencialmente inmanente, no puede quedar encerrado en la inmanencia pura, sino que necesita de la trascendencia. La única inmanencia que encontramos en la persona concreta es la inmanencia mitigada, o sea, una inmanencia abierta hacia la trascendencia. Esta inmanencia abierta se realiza en una doble dirección, de asimilación de lo otro, es decir, una tendencia hacia el interior, y de asimilación a lo otro, es decir, una tendencia hacia el exterior. El fundamento de esta necesidad de trascendencia se basa en la radical contingencia, limitación, insuficiencia de la persona humana. La persona humana no puede bastarse a sí misma. Se encuentra en una continua integridad en el ser, amenazada continuamente por la nada y por la muerte, frente al vacío de perturbar así el orden natural. Esta búsqueda de lo trascendente lo realiza la persona no dirigiéndose simplemente a lo exterior y olvidándose de sí, pues en este caso se perdería a sí mismo en las cosas exteriores, lo que sería una existencia perdida, sino que precisamente está en la relación con su misma esencia, inmanencia e interioridad. La relación con su interior es precisamente el punto de partida para llegar a la trascendencia. Esto es, por la interioridad o por la inmanencia es por donde la persona busca su salida hacia la trascendencia. Pero la experiencia del yo existo
no se da aisladamente, sino junto con la experiencia del mundo. Por eso la frase de Martin Heidegger, yo soy en el mundo, es decir, en mi propia experiencia del yo encuentro enclavada la del mundo, porque entre yo y mundo hay una comunicación íntima que hace el mundo indispensable a mi yo, es decir, a mi experiencia. En resumen, la persona humana no es ni inmanencia ni trascendencia puras, sino una tensión entre la inmanencia y la trascendencia. El punto de partida, el fundamento donde se apoya la persona humana y a donde se ha de buscar toda su construcción personal, que es la inmanencia. La trascendencia es el complemento esencial de la persona humana. La tendencia a la trascendencia brota de la inmanencia. Esta es la afirmación primaria y radical del hombre a partir del cual debe construir su personalidad. Desconocer la inmanencia de la persona humana significa negar el núcleo central de su valor ontológico. Negar la trascendencia significa desconocer la esencial indigencia del ser humano.